Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes la pastora Karina Castañeda Cabanillas de la Iglesia Cristiana Nueva Vida. Hoy día vamos a compartir el mensaje de la Palabra de Dios y nos ubicamos en las Escrituras en Lucas 9:23 y Filipenses 3:18 al 20. Voy a leerles Filipenses 3:18 al 20 y dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay una realidad dentro de las iglesias cristianas, que hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es alguien que memoriza las palabras del maestro, es alguien que imita el estilo de vida de su maestro, que ve sus acciones y las imita, para luego después él mismo convertirse en discipulador. Para Jesús, el verdadero discípulo tiene total obediencia y total disposición para aprender, y está dispuesto a todo por Cristo y al Evangelio. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Venir significa acercarse a. Entonces Jesús está diciendo: si alguno quiere acercarse a mí, escuche bien, si alguno quiere acercarse a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Muchos se acercaron a Jesús, pero ¿cuál era su motivación? Muchos se acercaron para recibir solamente de Él, pero no lo querían a Él. Pero Él está interesado en salvarte. En Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, los 10 leprosos fueron sanados. En esta historia vemos que solamente uno regresó a darle gloria al Señor, a darle las gracias por esa sanidad, a adorarlo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hijo, tu fe te ha salvado. Los 9 restantes solamente fueron sanados, pero no recibieron salvación, no fueron salvos. Jesús vino a salvarte de la condenación del infierno. Y bueno, en el tiempo de Él, tú recibirás tu recompensa, recibirás lo que necesitas de Él, porque Dios es soberano. Él sabe cuándo hacer las cosas en tu vida. En Lucas 9:23 seguimos desarrollándolo y dice: niéguese a sí mismo. Significa dejar de lado nuestras propias ideas y conceptos. En Mateo 16, 21, 23 es un pasaje donde Jesús nos enseña lo que es negarse a sí mismo. En el versículo 21, Él les decía día tras día a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y allí iba a padecer mucho a causa de los ancianos, de los principales sacerdotes y escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el versículo 22 encontramos la palabra reconvenirlo,
que significa reprender por hallar una falta, mandar con rigor. Pedro le dijo con rigor: ten compasión de ti mismo, en ninguna manera te acontezca esto. Así es que en el versículo 23 vemos que Jesús no se deja mover por sentimientos, y la reprensión de Jesús al discípulo Pedro es: quítate de delante de mí, Satanás. Satanás significa adversario. Aquí no hace alusión a Lucifer, al diablo, sino que le dice: eres un adversario, Pedro. ¿De qué? De la cruz de Cristo. A pesar de su buena intención, Pedro toma una posición de adversario y de enemigo de la cruz de Cristo. Si Cristo le hubiera caso, imagínense dónde estuviéramos ustedes y yo en este momento. ¿Qué sería de nosotros? Pero gracias a Dios que Jesús cumplió el propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra, a morir por nosotros. Por eso era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera y diera vida en abundancia. Porque fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que muchos fuesen atraídos hacia Él. Sigamos con el desarrollo de este sermón. También le dice Jesús a Pedro: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira significa pensar. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro: no piensas en las cosas de Dios, en lo que Dios piensa. Porque sabemos que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, son más altos que los nuestros, dice su palabra. Él no piensa como nosotros pensamos. Así es que Pedro está pensando como piensa en la naturaleza caída de los hombres. Por eso le dice Jesús: eres un adversario. Negarse a sí mismo, entonces, es poner tu pensar, tus deseos, tus anhelos en Dios y en lo que Él dice. El verdadero discípulo hace sus proyectos a un lado. En Lucas 22:42, Jesús nos da ejemplo de esto y dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Así lo dice en Filipenses 2:6-8, ¿no? Él se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque Él nos amó tanto y nos ama, que Él desea tu salvación. Muchos matrimonios se pelean porque los dos creen tener la razón y no se despojan, no se niegan a sí mismos, no tienen la actitud y ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Siguen con sus egoísmos, con sus orgullos, y así no funcionan los matrimonios. Entonces, ¿qué es tomar su cruz? Cuando Jesús dijo: tome su cruz cada día y sígame. Muchos creen que la suegra, que el esposo o la esposa es la cruz que el Señor le ha puesto. Otros la llevan colgada en el cuello, otros en la cabecera de su cama. ¿Será esa cruz a la que se refiere Cristo? La cruz era símbolo de crucifixión. Era un martirio que los romanos habían heredado de los persas y los asirios. Ellos castigaban a los malhechores con la pena capital de crucificarlos. Así es que no es tu suegra, no es tu vecino, no es tu hijo. Esa no es tu cruz. La Biblia dice: crucifica tus deseos y tus pasiones. Así es que la cruz significa sufrir por Cristo. Hoy la cruz está tan tallada, tan pequeñita, tan reducida a una cruz de 2 centímetros, y la colgamos en el cuello. Cuando Cristo llevaba la cruz,
Se cayó varias veces porque pesaba y por el sufrimiento que él llevaba. Pero hoy apenas hay una prueba, apenas hay problemas económicos o hay una enfermedad, le reclaman a Dios y le dicen: quítame esa prueba, quítame esa enfermedad, Señor, yo soy tu hijo. Le reclaman al Señor. No pueden soportar. En Hechos 21, 10 al 14, Hechos 21, 10 al 14, Pablo estaba reunido ahí con los discípulos y llega un profeta llamado Agabo y le dice, ¿no? Cogiendo el cinto de Pablo, le dice, se ata las manos, se ata los pies y le dice a Pablo: el dueño de este cinto va a ser atado y apresado en Jerusalén. Pablo seguramente, al escuchar todo esto, ¿no?, que iba a ser entregado a los gentiles, seguramente en su corazón él oraba, él siempre estaba pidiendo fuerzas a Dios para que le ayude a soportar todo lo que iba a padecer. En el versículo 13, en el original dice: ¿por qué tratan de desanimarme? Es decir, Pablo le dice: estoy listo para poner mi vida por amor a Cristo y a su evangelio. El verdadero discípulo está dispuesto a todo. No nos importa las situaciones adversas que podamos estar pasando. Uno sigue adelante. Si tú estás en este camino y has decidido seguir a Cristo, tienes que seguir siempre con Él. Tienes que seguir en las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez. Tienes que seguir con Él, amándolo, adorándolo, dándole gracias en todo, como dice la palabra. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él sabrá cuándo recompensar lo que tú estás padeciendo. Y si tú todavía no has decidido seguirle a Él, yo te animo a que lo hagas. Te invito que a través de esta oración tú tomes conciencia, te arrepientas y vengas a Él para que Él haga de ti un verdadero discípulo, un verdadero creyente en Cristo Jesús. Si deseas, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos y dile así: Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento hoy de todos mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón en este día y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo reconozco que gracias a su sacrificio en la cruz, hoy puedo tener vida en abundancia y la promesa de vida eterna, yo la recibo ahora en mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, busca una iglesia cristiana donde enseñen la sana doctrina, donde tú puedas reunirte con los demás creyentes para que puedas crecer sanamente y también puedas ser de bendición para otras almas y puedas tener el valor, la valentía de rescatar a otros a la luz admirable de Cristo, de las tinieblas, como dice la palabra, a la luz admirable de Cristo. Que seas un vencedor en Cristo Jesús, que Él te dé la victoria cada día, si tú confías plenamente en Él. Gracias por escucharnos. Te invito a que nos sigas a través del Facebook o también a través del YouTube en nuestro canal, Iglesia Cristiana Nueva Vida. Te animo a que nos vuelvas a escuchar, a sintonizar la próxima semana. Dios te bendiga. Amén.